Bien, chicas, les voy a explicar sobre los prefijos en el sistema internacional. Los prefijos, pero no solo los prefijos, vamos a analizar algo más, ¿ya? Mire, eh, vamos a suponer que tenemos nosotros lo siguiente, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Vamos a tomar una unidad, ¿ya? Una unidad de medida de longitud, ¿no? Su unidad básica de medida de longitud es el metro, un metro, ¿ya? Entonces, a partir de ahí vamos a ver cómo se va modificando. Miren, si un metro yo lo multiplico por 10, me da 10 metros. Si lo multiplico por 100, me da 100 metros. Si multiplico por 1000, me da 1000 metros. Es decir, cuando voy multiplicando por la unidad seguida de ceros, esta medida va aumentando, cada vez se vuelve una cantidad mayor. ¿Ve? De tal manera que si lo multiplico por 1000 tendré 1000 metros. Si lo multiplico por millón tendré 1.000.000 de metros. Si lo multiplico por 1000 millones tendré 1000 millones de metros. Y así sucesivamente. Tendré billón, 1000 billones, trillones. Ahora para recordar, cada 3 cifras siempre leo 1000. Entonces acá siempre debo dejar un pequeño espacio cada 3 cifras para poder leer mejor los números. Hasta aquí sería 1000, pero como tiene 3 ceros más, entonces esto es 1.000.000. Recuerden que cada 6 cifras se lee en este espacio, ya se lee millón, ¿no? Entonces, como hasta aquí hay 6, en este espacio se lee millón, entonces tengo 1000 millones. Ahora, si hasta aquí tengo 6, hasta aquí leería millón, pero como tengo otros 6 más, entonces ya es un billón, ¿no? Billón. Hasta aquí tengo 6, hasta aquí leería millón. Hasta aquí tengo otros 6, hasta ahí leería billón. Entonces tengo 1000 billones. Ahora, si yo tengo hasta aquí 6 cifras, una vez, 6 cifras dos veces, hasta ahí sería billón, ¿no? Hasta el primer 6 sería millón, hasta el segundo 6 cifras más sería billón, y hasta otras 6 cifras más, entonces tengo un trillón, ¿ve? Entonces, esta unidad de medida básica de longitud, que estoy tomando como ejemplo, porque hay otras medidas, ¿verdad? Si yo multiplico, me van saliendo cantidades cada vez más grandes. O lo contrario, ¿no? Si yo esta unidad lo divido entre 10, obtengo las décimas. Si yo lo divido entre 100, obtengo las centésimas. Y si yo lo divido entre 1000, obtengo la milésima, ¿no? Si lo divido en 1000 partes, cada parte es una milésima. Y así escribimos una milésima. Si divido entre 1000, es como si los 3 ceros del 1000, simplemente en vez de ponerlos a la derecha como están acá, los pongo a la izquierda. Pero en el último cero de la izquierda, los separo con una coma. ¿Ven? Ahora, si la unidad, en este caso de metro estamos hablando, lo divido entre 1.000.000, voy a obtener 1.000.000 de partes. Y cada parte es una millonésima. Entonces, haz de cuenta que esas 6 cifras del millón lo pongo hacia la izquierda, pero en el último cero lo separo con una coma. Entonces ahora cuando quiero contar las 6 cifras del millón, voy a contar después de la coma 6 cifras, entonces esa es una millonésima. Si lo divido entre 1000 millones, ¿no? Los 9 ceros van hacia la izquierda y en el último cero la coma. Entonces cada vez cuando voy dividiendo entre el 1 que tenga más ceros, me va saliendo unas cantidades cada vez más pequeñas. ¿Cómo reconozco que las cantidades son cada vez más pequeñas? Cuando están más cerca al cero. ¿Y cómo sé que las cantidades están más cerca al cero? Cuando empieza la cifra con 0, y después siguen otros ceros y al final algún número. ¿Ve? Entonces, estas cifras son muy pequeñas, cada vez hacia abajo más pequeñas. En este caso, estas cifras de acá, estos números, son cada vez más grandes. Entonces, ¿cómo reconozco que los números son cada vez más grandes? Cuando están más lejos del 1, ¿no? Son cada vez más grandes que 1, ¿no? Entonces, grandes cantidades, pequeñas cantidades. Para nosotros,
este es el sistema que conocemos, el sistema decimal. Aquellos números que los escribimos con todas sus cifras, ¿verdad? No escribimos números tan grandes, pero sí conocemos, ¿no? No trabajamos con ellos, pero sí los sabemos representar. Como parte de cultura general también lo aprendemos, ¿no? Bien. Pero para los científicos este sistema decimal ya no es tan práctico porque ellos sí lo trabajan. Entonces ellos lo expresan en factores o potencias de base 10. Por ejemplo, 1000 es lo mismo que decir 10 al cubo porque 10 por 10 por 10 tres veces es 1000, ¿no? O el millón es lo mismo que decir 10 elevado a 6. O el 1000 millones es lo mismo que 10 elevado a 9 y así sucesivamente. Se representan estas cifras, ¿no? Escribiendo 10 y según cuántos ceros tenga, se representa su exponente. Como en este caso para las grandes cifras, su exponente es positivo. En caso contrario, para las pequeñas cifras es casi lo mismo, ¿no? Si yo tengo una milésima, ¿no? Entonces es lo mismo que decir 10 elevado a menos 3, porque después de la coma hay tres cifras, ¿no? Como he separado un 0 acá, cuento el 1 que está acá. Tres cifras, por eso es 10 elevado a menos 3. Si después de la coma veo que hay 6 cifras, 10 elevado a menos 6. Entonces, para los números pequeños, los exponentes son negativos. ¿Algo más? Entonces, según las cantidades van aumentando o van disminuyendo, entonces se suelen usar los prefijos, ¿ya? Por ejemplo, si estamos tomando como ejemplo la unidad de longitud del metro, si yo tengo un metro, pues esa es mi unidad básica. Pero si yo tuviera 1000 metros, entonces 1000 metros equivale a un kilómetro. ¿Ve? Si yo tuviera 1.000.000 de metros, equivale a un megámetro. Si yo tuviera 1000 millones de metros, equivale a un gigámetro. ¿Ve? Eso de mega, giga le debe parecer conocido a ustedes, porque en sus celulares lo usan, ¿verdad? Entonces, la unidad de medida del espacio en los celulares es los bytes. Un byte es la unidad de medida. Si yo tengo 1000 bytes, tengo un kilobyte. Si yo tengo 1.000.000 de bytes, tengo un megabyte. Si yo tengo 1000 millones de bytes, tengo un gigabyte. ¿Ve? Bien, entonces veamos ahora los otros prefijos. Estos prefijos de acá arriba son cada vez para representar números cada vez más grandes y los de acá abajo son para representar números cada vez más pequeños, ¿no? Por ejemplo, el metro, si yo lo divido en 1000 partecitas y tengo una milésima, ¿no? Entonces, si yo tengo una milésima, equivale al milímetro, una milésima parte, ¿ya? Si yo tengo una millonésima, ¿ya? Una millonésima equivale a un micrómetro. Y he resaltado esto de amarillo porque ahora lo vamos a utilizar en las actividades, ¿no? Un micrómetro es cuando la unidad se ha dividido en 1.000.000, entre 1.000.000, ¿no? Entonces cada parte es una millonésima. Y una millonésima es lo mismo que decir un micrómetro. Bueno, antes le decíamos micrómetro, ahora le dicen micrones, nada más, ¿ya? Bien, entonces cada uno tiene su símbolo, ¿no? Y estos prefijos son muy importantes. Bien, recuérdenlo.